Ahora, Pablo Álamos, aprovechando que estás aquí, vi un reportaje tuyo en Tele 13 y tiene que ver con que un peligroso narcotraficante, un peligroso delincuente de Perú, el más peligroso de Perú incluso, ¿estaría en Chile? Yo no sé si el más peligroso, pero al menos según lo que conversamos con el Ministerio Público peruano, dentro de los tres. No hay otro. O sea, hay una... Es como lo que nos faltaba. Por datos, ni siquiera por entregarlo a la policía. Por un dato que pudiera llegar a su captura, el gobierno peruano está ofreciendo cerca de 16, 17 millones de pesos a la persona. Chuta. 75.000 soles. Eso está en el programa de recompensas del gobierno peruano que implementó hace cerca de 2 años. 16 millones de pesos por el dato con respecto a esta persona. Pero en el reportaje hubo varias cosas que nos llamaron la atención, pero quisiera contarles cómo llegamos a esto primero que todo, porque esta información nosotros la mantenemos desde al menos el mes de octubre del año pasado. No te puedo creer, mira. Con Juan Bustamante, ¿cómo te llega esa información? Productor, investigador, que trabajamos juntos en reportajes Tele 13, parte todo y se inicia con el crimen de este ciudadano peruano que lo hemos comentado en otras oportunidades, que es quemado vivo en la comuna de San Joaquín por su propia banda, supuestamente la que lideraba y que fue traicionado. ¿Es el que lideraba esto donde está esta especie de búnker? Exactamente. Fortaleza. No la fortaleza. Esto eran otros inmuebles que están tomados a lo largo del centro de Santiago, más el sector de Mata Sur, para decirlo exactamente. Y pasa esto, que la propia banda traiciona a esta persona. Desde ese punto en adelante, con la identidad de su sujeto, que se llama Edwin Jara, comenzamos a avanzar y a consultar quién es Edwin Jara. Y ahí es cuando uno pudo conversar con fuentes ligadas a la investigación y te decían, amigo, ojo, esto es solamente la punta del iceberg. O sea, para atrás, en distintas fiscalías, en distintas unidades, hay investigaciones que no han sido recolectadas, no han sido reunidas y que puede tener solamente un patrón común. Una gran organización criminal dedicada a la toma de viviendas de manera violenta. ¿Eso por las características del crimen? Exactamente. Dedicada a la toma de viviendas de manera violenta, con pistolas, sacando a los propietarios, subarrendando. Y ahí es cuando llegamos al barrio Yungay, que es la fortaleza narco. Es que todo es lo mismo. O sea, el modo operandi es lo que más llama la atención. Tomarse propiedades y subarrendar. El primero. Eso es lo primero. El primero. Problemática que se viene dando en Santiago Centro. Vamos a hablar solamente de Santiago Centro porque es un fenómeno que ocurre en muchos lugares. Santiago Centro, por así decirlo, no la comuna, sino que Independencia, Recoleta, Santiago Centro, Estación Central. ¿Qué mono hay? Bueno, ahí al menos 25, 27 inmuebles habían sido tomados de manera violenta por distintos supuestamente delincuentes. Y que esos distintos supuestos delincuentes habían comenzado a subarrendar las piezas a personas necesitadas, que no tienen papeles, que no ven otra posibilidad que pagar cerca de 150.000, incluso hasta 200.000 pesos por un espacio de 10 metros cuadrados. Una pieza. Pero espérate, tú dices 25 inmuebles, ¿eso es lo que equivale a 3.000 metros cuadrados? ¿De eso estamos hablando de la fortaleza? ¿O es otro? La fortaleza entra dentro de esos 25 inmuebles, 3.000 metros cuadrados de una manzana completa, en donde, según pudimos conversar, al menos llegaron a vivir en ese lugar, entre San Pablo, Martínez de Rosa, Cautín y Bulnes, cerca de 40 familias, a lo menos. Oye, pero es que sacando la plata que es mensual, ahí uno se da cuenta realmente cuál era el negocio. ¿Qué es más lucrativo para vender 1 kilo, vender 2 o arrendar a estas personas y seguir arrendando? Si eso es lo que resguardaba. Entonces... yo sé que es larga la explicación, la vuelta es quizás demasiado y que no tenemos el tiempo para explicarla, pero lleguemos a que de estos inmuebles tomados nos dicen, producto del homicidio de este ciudadano peruano que es quemado vivo en San Joaquín, tuve que ir a tomar declaración a un lugar que cuando entré yo nunca había visto algo así en Chile, menos en el centro de Santiago. ¿Qué cosa? Le digo, era una ¿cómo se llama? Una fortaleza, me dice. Pasadizo, el laberinto. No sabía dónde llegar. Llegué a la mitad. Ese es un mundo. Llegué a la mitad. Ahí estamos viendo imágenes de todo este reportaje, de cómo se iban uniendo unos hechos con otros casos. ¿Esa es la imagen de cuando lo quemaron vivo? Eso es cuando lo sacan desde otro inmueble tomado en calle Víctor Manuel, en Santiago Centro, envuelto en una frazada todavía vivo. ¿Todavía vivo? Eso lo determinó el Servicio Médico Legal, no lo estoy diciendo yo, no lo inventé. ¿Por qué todavía vivo? Porque cuando lo quemaron, va a sonar muy fuerte quizás, pero logró inhalar algunos
elementos tóxicos producto de la combustión del vehículo en el que estaban. O sea, eso está claro. Habla de vitalidad. Entonces, llegamos a este lugar y nos dice, yo nunca había visto algo así. ¿Sabes qué? Velo. Dron, me dijo. Es que con dron tú puedes verlo porque es un espacio abierto, es como un estacionamiento, pero que está lleno de cosas. Por favor, haz el ejercicio. Y lo hicimos. Y estuvimos cerca. Ahí está. La Fortaleza Narco, una manzana completa, 3.000 metros cuadrados, es realmente impactante. La verdad que sí. Ahora, ¿cómo se llega a este señor, cómo se llama? Se llama Johnson Cruz Torres. Eso. Es cuando, solamente haciendo el ejercicio de que era muy poco probable de que distintas bandas estuvieran dedicadas a un mismo tipo de delito, siendo que hay una organización mayor que son especialistas en esto. Ya. Y que son todos de la misma nacionalidad, en este caso peruana. Entonces, consultando llegamos a la información de que nos dicen, sí, efectivamente hay investigaciones en curso, pero que no te puedo llegar a dar más antecedentes. ¿Cuál era esa investigación en curso? Desde octubre le dije yo que existen antecedentes de que Johnson Cruz Torres, alias Pulpo, tercera generación de esta gran organización delictual, está en Chile. O va y viene. Pero hay un dato no menor, te lo voy a preguntar después de esto. Hay un segundo crimen aquí, que también fue bien mediático. Un turista norteamericano que estaba fuera, mira, ahí lo estamos viendo. Algo vio, algo le llamó la atención. Toma su celular, empieza a grabar o sacar una foto. Y ahí, cuando comete un error garrafal, porque lo ven sacando fotos, se acerca a este hombre y le dispara. ¿Cómo ahí no te va a doler? No, se lo llevan ahí. Ver eso. Era una persona que había llegado hace 10 al país. No era alguien que conociera el sector. Un turista no tenía idea. Era un turista. Había llegado hace 2 días. Yo estaba en un hostal muy cerca de eso. Y eso es precisamente lo que cometió. Un error. En el sentido de querer tomar una foto, algo que le llamó la atención. ¿Qué es lo que pasa en este lugar, en esta Fortaleza Narco? Es que hay personas en los techos, hay soldados vigilantes con torretas incluso, donde permanecen, pueden estar todo el día. Y aparentemente vieron que esto estaba sucediendo y posiblemente, por su contextura física, por su color, etcétera, pudieron haberlo confundido con un rival. Porque el móvil ese no fue el robo. No. Sino que ahí hubo el error de tomar una foto y de que le salieron después a disparar. Trató de zafarse, corrió para una esquina a la otra. Fueron más de 6-7 tiros los que se efectuaron ahí. Iba corriendo herido y lo más triste de esas imágenes es que nosotros no lo quisimos poner, pero bueno, no es menor no decirlo. Pide ayuda. Y lo que vemos es gente cerrando el local. Por favor, éntrense. Ese es el miedo que genera las personas que tienen tomado ese sector de Bulnes con San Pablo. Él no sabía dónde estaba metido, qué impresionante, porque además él estaba alojando muy cerca de ahí. Muy cerca, de hecho tuvo que la brigada de homicidio hacer todo un trabajo para poder llegar a identificarlo. ¿Por qué? Porque él estaba con un amigo en Chile. Ese amigo, al no verlo regresar al hostal, decidió ir a la policía y poner una denuncia por presunta desgracia. Una vez que ocurre este hecho delictual, la víctima, este ciudadano norteamericano, no fallece en el lugar, sino que fallece en un centro asistencial. Por lo tanto, todo se volvió un poquito quizás más lento. Tuvo que llegar la brigada de homicidio hasta allá y la persona no mantenía ningún tipo de documentación, por lo tanto estaba como una persona anónima. Tuvieron que hacer el match con la denuncia por presunta desgracia, con las huellas en el servicio médico legal, incluso, y aquí es donde quizá hubo un cambio, hubo gente de Estados Unidos que estuvo muy interesada en que este caso se resolviera y pronto. Las huellas se mandaron bastante rápido para poder hacer y poder ponerle un nombre a este ciudadano norteamericano que, como yo les decía, lleva muy poco en este país. Ya, mira, entonces aquí... Mira, que quería rectificar algo. Quien identifica a esta persona es la Brigada de Ubicación de Personas, no homicidios. La Brigada de Ubicación de Personas recibe la denuncia de otro connacional, de otro norteamericano que estaba junto a él en otra residencia y que lo echa de menos. A raíz de esto se le hace todo un seguimiento y se detecta que había ingresado una persona como NN al servicio médico legal. Se logra identificar, se le comunica a la Brigada de Ubicación de Personas, le comunica a la Embajada de Estados Unidos y viaja el papá con una hermana de él con las huellas que sirvieron para identificarlo. Con posterioridad se hace cargo de este caso la Brigada de Homicidios Metropolitana, que logra dar con los 3 autores del hecho, que son 2 venezolanos y un peruano. ¿Los identificaron? Identificados, detenidos. Los autores que le dieron muerte al señor Garvin
norteamericano, hijo de un coronel condecorado del ejército. Del ejército de Estados Unidos. Se agilizó ese trámite porque pudo haber sido mucho más largo. Claro, porque se le pidió que él mismo trajera esto para evitar todo el trámite que hay que hacer vía Cancillería. Esto. Él mismo trajo la identificación trajo los papeles con sus huellas para ser identificado. Ahora, ¿este crimen, Pablo, ayuda a investigar más todavía esta fortaleza? Por supuesto, y son varios hechos los que llaman la atención, lo dijo acá don Héctor, con respecto a la nacionalidad, por ejemplo, de las 3 personas detenidas, no solamente por el homicidio del ciudadano norteamericano, sino que también por un segundo de una persona que permanece en el servicio médico legal sin posibilidad de ser identificado. Acá hay algo que está bien, pasan todas estas cosas, sabemos que hay una banda que actúa de esta manera, o sea, se descubre a través de este asesinato del cabecilla que es traicionado. Todo esto que pasa ahí en el barrio Yungay. Pero ¿cómo llegamos a Johnson Cruz? Porque, ¿cómo se sabe? Porque uno puede decir, bueno, este señor Johnson Cruz es el líder de esta banda peruana que tiene este modus operandi y todo. Pero ¿por qué sabemos que está en Chile? Ese es el cuento, digamos, que falta por resolver en esta historia, que este criminal súper, hiper peligroso. 2 formas y 2 cosas. Cuando se le consultaban a testigos con respecto, por ejemplo, personas que vivían en esta fortaleza narco, pequeña ciudad de Dios, ¿quiénes están a cargo acá? Pulpo, ustedes decían. Pulpo por acá. Pulpo. Pulpo por el otro lado, quizás. Sin decir más antecedentes con respecto a qué. Pulpo. La otra forma de llegar a saber por qué Johnson podría estar en Chile es más preocupante. En el sentido de que en julio del año pasado, al padre de un exalcalde de una provincia del norte de Perú, de Yulcán específicamente, lo secuestraron. A una autoridad pública. Padre de una autoridad pública. No estamos hablando de personas con antecedentes penales. Claro. Padre de una autoridad pública. Lo secuestran en julio del año pasado. Piden rescate. Pagan rescate a la familia. Sin embargo, desde julio hasta el 22 de noviembre, por lo menos, no se tuvo más conocimiento con respecto a este hombre de 73 años. Nunca más. Nunca más. Nunca más. La última comunicación que tiene se pagó, en parte, porque lo que pedían era mayor, la familia pudo reunir algo de dinero, no alcanzó a llegar al tope, y aquella fue la última comunicación con los secuestradores. Lo siento, no llegaste, ya lo desaparecimos, le dijeron. Padre de un exalcalde, espérate, aquí es lo más terrible de todo esto. Ok, viene una seguidilla de secuestros en Trujillo. Una empresaria, el hijo de una jueza, entre otras personas, son a lo menos 6-7 secuestros. Varios se lograron resolver, incluso ahí ustedes pueden ver, ella es dueña de una tienda muy conocida en Trujillo y que por eso impactó mucho que estuviera desaparecida 10 días secuestrada, hasta que la policía peruana llega y logra rescatarla con vida. Hubo una celebración ahí, la policía lo grabó, etcétera, y además de eso, de lograrla rescatar con vida, se detuvo a 2 personas. Y ahí es muy bueno porque pueden empezar a tirar el hilo con esas 2 personas. Listo. ¿Quiénes son? ¿Cuánto tiempo llevas acá? ¿Qué has hecho? Etcétera. Cuéntame, ¿cuánto te van a pagar por la señora? Y ahora quiero saber, ¿tienes información con respecto al secuestro del padre del exalcalde? Y ante la presión de la policía, uno de ellos decide confesar. Decir dónde supuestamente estaba enterrado el cuerpo del padre del exalcalde y además mencionar el dato de quién te mandó a hacer todo esto y dice los pulpos. Johnson. No más allá. Johnson Cruz Torres. Y aquí ya viene si esto es como una película. Pero eso todavía es en Perú. En Perú todavía, pero esto es una película. Ya. Pero como Johnson, si Johnson está muerto. No, Johnson no está muerto. Pero como si yo tengo el certificado de función de Johnson. Él se hizo pasar por muerto. No solamente se hizo pasar por muerto. Fingió su muerte al nivel de poder, una vez que uno lo chequeara en el registro civil peruano, aparecer fallecido. Filtró la institución también. Aparecer fallecido. Sí. Ok, perfecto, no está muerto. Entonces dime dónde está Johnson, no importa. ¿Por qué ese secuestro del padre del exalcalde nos llama la atención? Y aquí viene ya lo más trascendental de todo, lo que nos importa a nosotros como país. Es que todos los mensajes extorsivos venían con más 569, código chileno. Y ahí eran identificaron hechos que de estaba Santiago. en Chile.
¿Identificaron que estaba en ese sector, además, en el barrio Yungay, o solamente desde Chile? Fueron aún más allá las policías peruanas, lograron dar con la IP de donde venían saliendo los mensajes, aparte del número de teléfono, lograron dar con una esquina, ya reducir completamente dónde pudiese llegar a estar, y estaba en la comuna de Independencia. Por eso yo les decía, no solamente nos quedemos con Santiago, Independencia, Recoleta, Estación Central, lugares donde se podía ver. Octubre del año pasado. Héctor, ¿qué antecedentes? A ver, mira, primero para darle un poco de contexto para que la gente entienda. Esta banda, Los Pulpos, o sea, una organización criminal, procede de la ciudad de Trujillo, en Perú. Está compuesta principalmente por 4 hermanos. 3 de ellos están detenidos y el cuarto es Johnson... Cruz Torres. Exacto, Cruz Torres. Ahora, efectivamente, cuando... ocurre el secuestro de este funcionario, del hijo del padre del alcalde, las llamadas se establece que fueron hechas desde Santiago Oeste. Evidentemente... desde calle Rivera en Independencia, más la policía peruana informa esa situación y se realizan unas investigaciones en torno a este sujeto. Se sabe de alguna manera que este sujeto ingresó al país porque sabía que lo andaban buscando en Perú, ingresa no en forma oficial a Chile. Claramente. Se supone paso irregular. Exacto, se supone que tiene identidades falsas. Tiene otra identidad. Pero claro, se supone que anda con una identidad colombiana incluso. Claro, porque si él pudo falsear un parte de muerte en el certificado de fallecimiento del registro civil de Perú, yo me imagino que también a la par podría haberse conseguido otro pasaporte. Que quizás viene un vuelo comercial este tipo. Él tiene una orden de búsqueda con difusión roja por Interpol. De hecho, se tramitó, vino la policía peruana a tramitarla acá en Chile. Él es. Mientras estaba en el proceso de ubicarlo acá. Pero los últimos informes evacuados por inteligencia nuestra, Interpol, hacen pensar de que él salió por Antofagasta nuevamente hacia Perú. Ese es el problema. Y que va y viene, si eso es lo que nosotros estamos diciendo. No estamos diciendo que está escondido todo el tiempo acá. Y esa es una de las dudas y consultas que uno le puede llegar a hacer a la PDI. Porque lo más fácil acá es decir, no, paso no habilitado. O sea, de todas maneras. Pero cuando uno tiene una difusión roja, hay fotos en internet, hay fotos del tipo en redes sociales, hay una orden de captura internacional, está condenado a cadena perpetua, tiene una orden de extradición, como va y viene, más allá de que tenga cualquier documento distinto. Mira, aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando se supone que ingresa a Chile y después sale nuevamente, es porque le avisan justamente de Trujillo que lo anda buscando la policía. Le avisan porque hay una conexión con un ex policía de la División Criminal de Investigación de Trujillo, de la ciudad, que tendría alguna relación con este sujeto. Pero si imagínate, de hecho, el nivel de contacto que tiene este sujeto. Claro, porque Héctor, evidente. Sí, te entiendo. Héctor, es que es muy importante conocer en detalle todos los antecedentes que se manejan de esto, porque claramente este señor no está en Chile con el nombre Johnson Cruz Torres. Claramente él tiene otra identidad. Pero además, esto ocurre en la Fortaleza Narco, en donde ocurren estos crímenes. Vimos cómo mataron al turista norteamericano, muy cerca de la residencia presidencial, donde está el presidente Boric. Entonces, ¿qué queda para el resto del país? Hagamos una pausa. Ya, seguimos conversando sobre esta banda peruana criminal que estaría con su líder en Chile. Y la verdad es que los antecedentes que ustedes nos entregan son impresionantes, porque finalmente un hombre que tiene el nivel de contactos como para, primero, fingir su muerte con un certificado de defunción. Entendemos que si está en Chile es porque está con otra identidad, pero además sigue operando tal cual como lo hacía en Perú. La extorsión de secuestros peruanos salían precisamente de teléfonos en Chile, que fueron, por ejemplo, ubicados en Independencia. Así es. Yo creo que la gracia de este tipo de reportajes es tratar de hacer un llamado a alerta, de tratar de adelantarnos a quizás a fenómenos delictuales que pueden llegar a reproducirse en territorio nacional. O sea, si ya tenemos la presencia del líder de una de las organizaciones más peligrosas de Perú en Chile, que va y viene, que no tiene un escondite, no vive en una casa particular, va y viene. Si eso está así y está estipulado, pero que está dedicado a los sicariatos, a los secuestros, a las extorsiones, que en el Perú, en un país donde durante 15 años no se supo de secuestros.
Después de que se aumentaron las penas producto de lo que hizo Tupac Amaru, Sendero Luminoso, entre otros, se aumentaron las penas que parten en 20 años, los secuestros se acabaron. Pero de repente, el año pasado, segundo semestre, se multiplican y solamente en Trujillo, no en Perú, en Trujillo. Ahora, si la policía tiene ese antecedente desde octubre, ¿usted sabe, Héctor, por qué todavía no se ha podido dar con el paradero de este sujeto? ¿Qué falta para detenerlo? Mira, ¿con quién? Con De Johnson, dices tú. Con Johnson Bueno, de hecho, Torres. vino la policía peruana en pleno Baracá, solicitaron, porque eso hay que hacerlo en forma administrativa, las medidas para la ubicación y la expulsión de esta persona. Él está con difusión roja, efectivamente. Esto no es algo inmediato, no es algo que se pueda cumplir. Por ahí tengo conocimiento que las peruanas cuando vinieron a Chile incluso se lo querían llevar así nomás, sin que pasara a orden de extradición. Ahora, lo que sabemos es que desde Trujillo, de alguna manera, le advierten que la policía chilena lo está buscando y sale de Perú. Se le pierde la pista acá en Chile a raíz de el aviso que le dan. Tampoco sabemos dónde está, pues. Exactamente. Por eso, en mi convicción, al menos de lo que yo he reporteado, va y viene. Esa es lo que yo quiero decir. Sí, es cierto. Perfecto, entra y sale. Si el problema está en que esta estructura, de alguna manera, se está consolidando. Ahora, ¿por qué no se había notado la presencia de ellos? Porque los delitos que cometían, primero, eran con los connacionales. A quienes primariamente... exactamente. Ahora, cuando empiezan a incurrir en delitos mayores, por ejemplo, el que se señaló los disparos en un interior de una discoteca y otro tipo de cosas, aun cuando ya había advertencia del sujeto, ahí es cuando se hacen más notorios. Se hacen más notorios y también les ayudó bastante la presencia del Tren de Aragua en Chile y que todo el mundo hablara del Tren de Aragua, porque cuando mandaban las extorsiones se hacían pasar por Tren de Aragua, sí, era así de fácil. Pero estos tipos están presentes en Chile desde hace algún tiempo. No desde ahora, no con esta orden de extradición, sino lo que llama la atención es que es el líder, el uno, el que va y viene. Quizás tengan soldados acá en distintas partes, pero es el uno. Si esa es la pregunta. Y por eso nosotros conversamos con la Fiscalía Peruana. Si la Fiscalía Peruana nos dice uno de sus sicarios, solo uno de sus sicarios tiene 110 homicidios. 110 homicidios. Es que a eso voy retomando cuando había dado esa idea. Es un llamado de atención, de alerta de lo que pudiéramos llegar a ver y establecer, ¿cierto? Una noche violenta, el 5 de febrero, en un concierto de un cantante peruano, hay balazos, hay disparos, y lo que llamó la atención es que la PDI llegó a los minutos. O sea, que ahí había una investigación. Y, por ejemplo, fue la unidad de investigación de Radio Bio Bio la que comentó un poco con respecto a lo que había sucedido esa noche y da ciertas luces. Pero habla solamente de los pulpos y no de la presencia, quizás, del líder o de la cúpula. ¿Qué iba a pasar esa noche? ¿Por qué la PDI llegó? ¿Por qué la PDI estaba haciendo vigilancia? Si esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Había una investigación al respecto? Lo estaban siguiendo. Si no escucharon los disparos, se pusieron los chalecos, tomaron las pistolas y fueron. Estaban cerca. Ya. Y lo problemático es que una vez que ocurrieron los disparos que no debieron haber ocurrido, según lo que uno ha podido reportear, estos tipos escapan. Pero la PDI se tiene que hacer cargo de las víctimas, de las personas que quedaron ahí. Más que ir en búsqueda de las personas, al menos el personal que llegó hasta ese momento. La atención. Esto es un local clandestino, la movida. Eso. ¿Cuántas personas murieron ahí? Una. Y otras 4 se hicieron las muertas. Porque sabían que los que estaban disparando eran los pulpos. Chuta. Pero es que además cuando tú hablas que, mira, solo uno de estos integrantes de la banda Los Pulpos tiene, no sé, 150 homicidios. 110. Ya, 110 homicidios. En Perú. En Perú. Uno tiene que además dimensionar el nivel de violencia con que se cometen esos homicidios. Llama la atención el punto que hace don Héctor, en Perú. Entonces hablemos de los crímenes que han ocurrido acá. Pero Chile, es que aquí entonces tenemos una persona muerta en un concierto. Tenemos un doble homicidio en Quinta Normal en mayo del 2022, también producto de rencillas con los pulpos. Tenemos en febrero del 2022 también otro doble homicidio en Quinta Normal. Ya son 5. Sumemos entonces los 20 homicidios alrededor de la fortaleza narco que se están siendo investigados y que se lograron aclarar 2. Vamos en 30.
No, pero es que no lo puede. Es que, mira, yo quiero. ¿Por qué? Solamente estoy pero diciendo puedo decir algo. porque el llamado a la atención. Sí, solamente quién son o no. ¿Puedo decir fenómenos algo? delictuales que se comienzan a repetir. Te entiendo perfectamente, pero cuando tú dices 110 homicidios, hay que aclararle a las personas que no ocurren en Chile. Por eso lo hice. Ahora, independientemente de esto, hay que entender que ocurre el mismo fenómeno que con el Tren de Aragua. Hay grupos de peruanos que también cometen delitos, que todos son Tren de Aragua. Perfecto. Entonces hay que separar. Por ejemplo, hay que separar. Pero sí, por favor, en el caso del ciudadano norteamericano, se sospecha, ¿cierto?, que este mismo grupo, pero no se ha establecido fehacientemente que sean los pulpos. Hay una vinculación, se está indagando. Este grupo es blanco de investigación de varias unidades de la Policía de Investigaciones. Evidentemente, estas investigaciones están en curso. Héctor, sí. Y yo creo que llegar a una conclusión en estas investigaciones es muy difícil, porque el problema que tenemos acá es que muchos de estos delitos, de estos homicidios, no se denuncian. Sí, exactamente. Entonces, mira, aquí no se pueden recabar antecedentes. Mira, el principal problema que se tiene de alguna manera es que ellos se dedican a las amenazas condicionadas, por ejemplo, que es lo que hacen las llamadas telefónicas. Se llaman de esa manera porque el delito de extorsión en Chile no está tipificado como tal. Yo solo quiero dar un punto, que nosotros no pudimos conversar con la PDI porque no nos quisieron entregar información, entonces por lo tanto tuvimos que preguntar en Perú. Y en Perú lo que está pasando es que la información que allá se mantiene al menos es que los pulpos quizás no son los pulpos, pero tú para poder ocupar el nombre pulpo para delinquir, me tienes que pagar. Una franquicia, ¿no? Franquicia. Como franquicia. Sí, franquicia. Y se supone que ellos vienen a cobrarla después. ¿Por qué vienen? ¿Por qué va y viene? Porque vienen a cobrar. Exacto. Sí, es cierto. Pero espérate, ¿y los pulpos son tan peligrosos como el Tren de Aragua? ¿Que se dedican a lo mismo? Sí, exactamente, porque tienen la misma... Mira, cometen secuestros. Acá se conocen de otra manera las amenazas, pero generalmente son a los comerciantes establecidos peruanos los que más le hacen esto, y ellos pagan porque saben la peligrosidad. Es como un venezolano, le hablan del Tren de Aragua y paga porque sabe lo que es. Es como si... Ellos lo viven constantemente, entonces tienen ese miedo y ese temor. Y operan igual que las maras en Centroamérica, el Tren de Aragua, estos grupos de los negocios. Yo lo único pero el miedo que puedo decir que, claro, son personas extranjeras quizás, pero hay muchos de ellos que llevan 15 años, 20 años viviendo en Chile, que escaparon de allá por lo mismo y que hoy en día tienen su residencia definitiva en nuestro país, son chilenos. Mira. Sí. Ya. Don Pablo Álamos, 1.000.000 de gracias. Don Héctor Arenas, 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes. Pues. Temas importantes.